Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en un nuevo encuentro de Podcast de la Libertad en el marco de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre y hoy vamos a conversar con Emilio Martínez Cardona desde Bolivia. Vamos a charlar un poco sobre la libertad en Bolivia a partir de la elección del nuevo presidente Rodrigo Paz. Muchas preguntas para hacer. Estábamos más cerca de la libertad, desapareció el fantasma de Evo, etcétera, etcétera. Pero vamos a presentarlo a Emilio, que él es escritor, analista político, columnista frecuente de diversos medios. ¿Cómo estás, Emilio? Muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto, como siempre, estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias y estamos con muchas preguntas desde Argentina respecto de la elección del nuevo presidente. Ahí, por un lado, escuchamos un poco de algarabía, entusiasmo, por el otro lado, algunas luces amarillas. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que nos encaminamos a un nuevo gobierno con muchas expectativas positivas, con esperanza, también con cautela. Con cautela porque tenemos que recordar que Bolivia tuvo una primera salida del MAS en el 2019-2020 y sin embargo en un año recayó. En este caso, por supuesto que no solo se ha volatilizado mucho el poder personal de Evo, sino que su mismo partido prácticamente ha desaparecido. Es decir, el movimiento del socialismo ha quedado con un par de diputados, tiene otra bancada de 8 a través de otra filial, vamos a decir, y también tiene algunos cuantos parlamentarios dentro del nuevo partido oficialista, este PDC, que no es tan PDC según los términos, pero no entraremos en ese grado de complicaciones. Pero sí es cierto que si teníamos hasta ahora un movimiento del socialismo con un 60% de las bancas de la legislativa, ahora entre los que llevan la sigla más estos otros parlamentarios aliados o de alguna forma incrustados en otras fuerzas políticas, no pasarán de un 20, como mucho un 25%. Por lo tanto, vamos a un Congreso democrático y ya se está respirando la libertad con la salida de los presos políticos, que esto ya comenzó después de la primera vuelta con las liberaciones del gobernador Camacho, del expresidente cívico Potosino Kumari y hoy día con la liberación de la expresidenta Yanine Áñez. Sí, te pregunto, y viendo lo que pasa acá en la Argentina, ¿no? Que Cristina Fernández de Kirchner está presa en su casa, muy cómoda, pero presa al fin. ¿Hay posibilidad de que Evo Morales pueda ser sometido a un juicio justo y realista? Bueno, esa es una de las grandes cuestiones que se abren para este gobierno, porque Evo Morales sigue atrincherado en su feudo político, que es el Chapare, que es la zona de producción de coca para cocaína. Esta zona está en el centro de Bolivia, en el corazón geopolítico de Bolivia, con capacidad de cortar algunas de las principales carreteras del país. Y digo zona productora de coca para cocaína porque la ONU lo ha determinado así. El 92 a 95% de la coca que se cultiva en esa zona va a parar al narcotráfico. De una manera muy distinta a lo que es la zona de cultivo tradicional, que son los yungas, al norte del departamento de La Paz, que es donde se produce para los usos tradicionales, para el mate, para la pellico, etc. Entonces, Evo Morales sigue atrincherado en su narcofeudo, tiene un pequeño ejército, que tal vez no sea tan pequeño, porque hablamos de unos 70.000 cocaleros entre los productores de sus familias, muchos de ellos con armamento blanco, pero también hay fusiles viejos. Se ha hablado muchas veces de la presencia de las FARC en el Chapare, lo mismo de los cárteles brasileños. La presencia policial en el Chapare es muy débil. Algunos meses atrás incluso tuvieron que entregar sus estaciones policiales, replegarse fuera del Chapare
y luego han ido reingresando poco a poco. Entonces, actualmente no hubo esa capacidad punitiva del Estado de aplicar el mandamiento de aprehensión que hay contra Evo Morales, el tema de pedofilia. Hay muchos otros temas que se van a ir abriendo en los próximos tiempos por corrupción, por vínculos con el narcotráfico. La Corte Penal Internacional tiene un proceso en contra de Evo Morales por ejecuciones extrajudiciales del año 2009. Entonces, ese va a ser uno de los grandes desafíos del presidente Paz Pereira, en pocos días. Pero una de las luces amarillas o naranjas, como vos decías hace un rato, es la de su vicepresidente, Edman Lara, que es un ex capitán de policía que fue de hecho dado de baja de esa institución y que ha manifestado varias veces sintonía o simpatía con Evo Morales. Lo mismo de parte de Evo Morales hacia él, y al parecer hay cierto caudal del voto que llegó a la fórmula oficialista a través de Lara, que viene de lo que fue voto nulo por Evo Morales en la primera vuelta, y que eso se trasladó ya en el balotaje hacia la fórmula oficialista. No tanto porque esta fórmula oficialista fuera, vamos a decir, un masismo camuflado, sino porque era para el mal menor, es decir, era la salida más suave, comparándola con lo que representaba Tuto Quiroga, con una candidatura netamente liberal conservadora, una candidatura que había hablado del retorno de la DEA a Bolivia, de ejecutar el mandamiento de apremio contra Evo Morales a corto plazo. En cambio, tanto Paz y sobre todo su vice fueron muy evasivos durante la campaña en torno al tema de Evo Morales. Entonces, esa es una de las grandes incógnitas con las que va a iniciar esta nueva administración. Y después, bueno, hay enormes incógnitas en el ámbito económico. Por supuesto, estamos al borde de una crisis macroeconómica de proporciones. Y te pregunto si el discurso del presidente electo Rodrigo Paz es un discurso civilizado. Por lo que hemos escuchado, parece haber una actitud positiva, por lo menos por el sector privado, la empresa, pero vos estás ahí y lo conocés mucho más. Sí, Rodrigo Paz es un hombre de centro. Durante muchos años él se definía socialdemócrata. De hecho, su padre fue presidente de Bolivia en los años 90 por el MIR, por el Movimiento Social Revolucionaria, un partido de centro-izquierda. Y en la campaña fue un tanto ambiguo, un poco para captar justamente ese voto decepcionado del MAS, pero que no iba a ir a una fuerza netamente de derechas. Entonces él jugó al centrismo mientras dejaba que su vice tuviera un discurso más populista. Pero eso fue en campaña. Ni bien se da el resultado de la segunda vuelta, él ha estado asumiendo un discurso positivo, pro empresa, pro libertad económica, pro de la reforma del Estado. Por lo tanto, creo que se está ubicando con sentido de la oportunidad ante esta alfombra roja que han decidido tenderle tanto Estados Unidos como la administración de Milei en Argentina, como 8 aliados total de las grandes democracias occidentales que le están poniendo, bueno, las herramientas para reingresar al bloque de las democracias, alejarse de esa suerte de club mundial de las dictaduras al que estaba afiliada Bolivia con sus alianzas con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, China. Entonces, esta apuesta de alfombra roja, se le están dando todas las herramientas. A nivel interno también Tuto Quiroga, que fue que compitió con él en segunda vuelta y que tuvo un 45% de los votos, le ha dado todas las condiciones de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que pueda impulsar las reformas liberales que hacen falta. Por lo tanto, están dadas las condiciones. El tema es que Paz Pereira pueda avanzar por ese camino con coherencia.
Y ahí la coherencia o las dudas sobre la coherencia van a estar en su vice, que durante toda la campaña promovió un paquete, una oferta muy prebendalista que representaría muchos nuevos gastos públicos que vienen en contra del ajuste del ordenamiento macroeconómico fiscal que hay que hacer. Entonces, aquí ese es uno de los puntos de interrogante para la nueva administración, y teniendo en cuenta que además la vicepresidencia en Bolivia ha sido reformateada en la constitución que promovió el MAS, impulso el MAS en el 2009, el Estado plurinacional, y que en lo que respecta a la vicepresidencia fue hecha como un traje a medida para Álvaro García Linera, para el gran teórico marxista, del etnomarxismo, que tuvimos durante años en la segunda magistratura, y que le daba muchos roles, ¿no? Casi como un copresidente. Entonces, el vicepresidente en Bolivia no solo preside la Asamblea Legislativa, sino que además tiene un asiento en el gabinete ministerial, tiene roles en el Ejecutivo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿hasta qué punto Edman Lara va a lograr poner medidas populistas, prebendalistas, que desdibujen el plan integral de reforma macroeconómica que necesita ser coherente y funcionar bien en los primeros meses, ya para detener la catástrofe macroeconómica en la que nos ha dejado el país? Sí, estaba viendo algunos indicadores como una inflación del superior al 18% anual en Bolivia, lo cual es desastroso para ustedes. Nosotros estamos contentos porque estamos en el 30% aproximadamente. En Argentina estamos para abajo, reduciendo la inflación. Pero la última pregunta que te hago es en la línea de sucesión presidencial. ¿Asumiría el vice en caso de que el presidente por alguna razón no estuviera disponible? Así es, efectivamente, y hay que tener en cuenta que este vice, él se considera un copresidente, un poco por la forma en la que se armó el binomio, la fórmula. Lara había estado intentando ser candidato a la presidencia, fue un precandidato a la presidencia, finalmente por una cuestión de siglas, de falta de siglas, logran este acuerdo, pero en toda la campaña del balotaje, sobre todo, Lara ha sido muy indisciplinado, ha dicho que él iba a tener más poder que Rodrigo Paz, porque él iba a presidir la Asamblea Legislativa, y que si entonces se trataba de pasar algunas medidas que fueran contra el pueblo, decía él podía obstaculizarlas. Entonces, con este desprendimiento de Tito Quiroga, que le ha puesto su bancada a disposición a Rodrigo Paz, se supone que entre la versión mayoritaria del PDC, que responda a Paz Pereira, más Libre, que es la alianza de Quiroga, más eventualmente apoyo de Argentina, además de Rodríguez Villa, hay una amplia mayoría que incluso se acercaría a los expertos. Por lo tanto, Lara no tendría, por más que exista un ala del PDC que le responda a él, no tendría mucha capacidad para obstruir, salvo en lo formal, los canales procedimentales que pasan por los presidentes de la Asamblea, pero no en la construcción de mayoría. Ahora vamos a ver qué pasa en la calle. Lara está convocando para el mismo día de la posesión presidencial, para el acto oficial, donde tendrían que estar los dos, y posteriormente Lara va a hacer un meeting propio, paralelo, donde está convocando a las organizaciones sociales que son las mismas que han cogobernado con Evo Morales y luego con Luis Arce. Entonces él va a presionar también desde el calle. Por eso te decía al inicio, vamos a un escenario con mucha esperanza, con expectativas positivas, con un presidente que está aceptando esa alfombra roja que pone las grandes democracias occidentales de caminar hacia la libertad, pero
con este segundo personaje que está dentro del gobierno, dentro del oficialismo, que va a representar otro desafío paralelo al desafío sistémico desde afuera del gobierno, que es Evo Morales, que, como decíamos hace un rato, sigue controlando un territorio neurálgico del país, un narcoterritorio, republiqueta, por decir, Chapare. Entonces creo que este gobierno nace con esa doble tensión, esa interna que va a representar el vicepopulismo de Lara y esta narcorepubliqueta de Evo Morales en el corazón territorial de Bolivia. Emilio, muchísimas gracias. Me quedo con lo que dijiste al final, vicepopulismo y narcorepubliqueta. Título para tus columnas periódicas, excelente. Muchísimas gracias y seguimos conversando para ver cómo sigue las instituciones y la libertad evolucionando en Bolivia. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Martín. Muchas gracias a vos.